continuar con esta capacitación sobre evaluación. Como ya mis compañeros que anteriormente hicieron su exposición mencionaron, estamos realizando un proyecto de vinculación a la comunidad educativa. En este caso nosotros hemos elegido el tema sobre evaluación. Si bien es cierto, Víctor Hugo ya nos habló sobre la evaluación diagnóstica, la hermanita en la evaluación formativa, y en este caso yo les voy a mencionar sobre la evaluación sumativa. Los contenidos que vamos a trabajar en este taller es el objetivo, el concepto de evaluación sumativa, las características, los elementos de la evaluación sumativa y los contenidos a evaluar. Posteriormente también vamos a observar un ejemplo de evaluación sumativa y también una rúbrica. También lo vamos a hacer de forma interactiva. Entonces aquí tenemos el objetivo de esta capacitación es no enseñar, porque nosotros como docentes conocemos muy bien qué es la evaluación. Más bien recordar y adquirir algunos tips nuevos o según las nuevas indicaciones, según el nuevo currículo que en este año nos están presentando, para nosotros poder innovar, para poder también refrescar algunos conocimientos. A continuación vamos a realizar una lluvia de ideas. Yo les he enviado ya al grupo un Padlet. Vamos a ingresar y vamos a escribir ahí ¿qué entiende usted sobre evaluación sumativa? Ahí si observamos en la pantalla les va a salir la pregunta. En la parte inferior está un círculo donde está el signo más, y ahí vamos a pinchar para poder proceder a escribir la respuesta. No se puede ingresar el internet. Se demora un poquito. Pero bueno, como tenemos la dificultad de internet, también podemos hacerla. Mientras vamos haciendo, también podemos hacerla de forma verbal. ¿Ya se pudieron conectar? Sí, ya está. Ya, sí, ya se están conectando porque aquí se puede visualizar que están tres compañeritos. Nosotros podemos observar, miren, como docentes al aplicar esta técnica, se puede observar ya aquí quién está, aquí hay 4 compañeros que ya están conectándose, y tenemos que solicitar el poner el nombrecito del participante donde dice sujeto. Usted al momento de poder ingresar dice la palabra sujeto, escribe su nombre. Y Nancy nos responde, sirve para conocer si los estudiantes logran desarrollar las destrezas. Excelente esa respuesta, compañeros. Ruth está escribiendo. Las bellezas. Con estas 4 respuestas podemos observar ya un poco qué es en sí la evaluación sumativa. ¿No es cierto? Ya hemos hablado casi toda la mañana de lo que es evaluación. Y la evaluación sumativa no es más que la recopilación o el consenso de todo el contenido que se ha dado durante el periodo escolar, y al final vamos a valorar este tipo de evaluación. ¿Alguien más? Nancy, aquí está Nancy, nos responde, dice evaluación sumativa se realiza al final de cada proceso de aprendizaje. Muy bien, estimada Nancy. A ver, ¿alguien más se está realizando? Sí. Ya, ahorita ya mismo da su respuesta. Esta herramienta del cual yo le veo muy funcional con nuestros estudiantes, podemos utilizar
el laboratorio, si le damos un mantenimiento adecuado y la señal que abarque a todos, yo creo que es una forma dinámica de hacer una lluvia, esa es una lluvia de ideas, hacer como nosotros le llamamos, recordar el tema anterior de los estudiantes. Aquí está Ruth nos dice, Víctor Hugo en Focus. Ruth nos dice, es asignar una calificación luego de un proceso educativo. De Ishita dice, permite emitir un juicio sobre el grado de dominio del aprendizaje. De Ishita. ¿Quién es de Ishita? De Ishita. La brava. J, aquí nos dice, ¿quién será? J dice, la evaluación sumativa tiene como función determinar el grado de consecución del estudiante a obtener en relación con los ¿dónde me quedé? Con los objetivos fijados para una área, para un área. ¿Sí? Es como una pizarra interactiva. Sí, tienes que ponerle publicar. ¿Escribió aquí? Ya, ahorita se le puso publicar. ¿Sí le puso el nombre? Ya, Germania. Bájale un poquito, Víctor, hay otra respuesta. Ahí está. Germania nos dice conjunto de insumos que se aplica al final de un proceso de clase. Muy bien, Germania. Vamos durante el desarrollo de la presentación, vamos a ir hablando de todos estos insumos, estrategias, métodos que podemos utilizar y aplicar en la evaluación sumativa. Ya. Hermanita Beatriz nos dice, se realiza. Hermanita Beatriz dice, se realiza habitualmente al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, hermanita, muchas gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Ahí. Edítele, hermanita. Tenemos unos minutitos más para observar unas respuestas más para continuar. Abrirla en los tres puntitos. Y como ustedes observan, ahí en la respuesta puede insertar una fotografía, ya sea del participante que está respondiendo, como lo hicieron los compañeros Nancy y Víctor Hugo, como también lo puede ser individual o también una foto relacionada al tema que estamos tratando. Puede ser un clip, un video, puede ser también una imagen y también un enlace, me parece que se puede ubicar ahí. Por ejemplo, si usted encontró un libro en PDF y de ahí hizo el extracto, puede poner el link de donde encontró el libro y usted está haciendo emitiendo un criterio personal de ese video. Ahí tenemos la respuesta de Gloria. Gloria nos manifiesta es establecer resultados luego de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, estimada Gloria. Yo creo que hasta ahí con esto ya tenemos una idea global de lo que es la evaluación sumativa.
Vamos a regresar, Víctor, por favor, a las diapositivas. Vamos a regresar a las diapositivas. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces hemos dado un sinnúmero de respuestas a esta incógnita que es la evaluación sumativa. Muchas gracias por su participación. Y miren cómo podemos trabajar también con los chicos de esta forma, donde se puede observar sus respuestas. De esta forma podemos validar sus respuestas y también podemos hacer lo que no sea tan aburrido de forma manual o de la forma tradicional que no hemos realizado. Seguimos, entonces tenemos aquí una conceptualización de lo que es la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es un tipo de evaluación que se realiza al final del proceso, como ustedes ya lo mencionaron, de enseñanza o de un periodo académico, con el objetivo de medir el aprendizaje alcanzado por los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje planteados. Recordemos que la evaluación siempre se enfoca al objetivo de aprendizaje, el indicador, ¿no es cierto?, y las destrezas que vamos a evaluar. Aquí yo me he planteado algunas características de la evaluación sumativa. Por favor, si Víctor Hugo nos ayuda mencionando la primera, que se refiere a la aplicación. Aplicación. Se realiza al final de una unidad didáctica, proyecto, semestre o curso, y su propósito es obtener un resultado del aprendizaje alcanzado. Este es la aplicación. ¿En dónde, cuándo y dónde se va a aplicar la evaluación sumativa? ¿Cuál sería la finalidad? Lourdes, si nos ayuda, por favor. Ya. Medir el aprendizaje al final de un periodo utilizando pruebas o proyectos para calificar el rendimiento, aunque ofrece resultados claros. Puede generar estrés, Estrés. ya, y debe ayúdame ahí por debe complementarse con evaluación formativa para un desarrollo integral. Muchas gracias, Lourdes. Entonces, la finalidad es medir el aprendizaje. Y aquí ya nos está mostrando también una desventaja. ¿Qué producen los estudiantes la evaluación sumativa? Estrés, frustración, estrés, ansiedad. Muchos estudiantes desarrollan muy bien las actividades y en las evaluaciones formativas responden bien, ¿no es cierto? Pero al realizar la evaluación sumativa, a veces decimos, ¿qué le pasa que se cae? Nosotros es nuestra palabra. O sus respuestas no fueron correctas. Puede ser por causa del estrés, la ansiedad o, como nos dijo Ruth, la frustración al querer tener una buena calificación, o ese día el estudiante no vino emocionalmente bien, o sus condiciones antes de venir a la escuelita fueron un poco, no sé, personales, tuvo dificultades, etc. Las condiciones. Exacto, las condiciones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo los instrumentos comunes que nosotros aplicamos para para realizar una evaluación sumativa? Instrumentos comunes, pruebas escritas, opción múltiple, verdadero o falso, etc. Proyectos finales que integran diversas competencias adquiridas, exámenes orales, portafolios que recopilan trabajos que evidencian el progreso. Ya, nosotros aquí entonces tenemos los instrumentos comunes en los que nosotros comúnmente utilizamos. Porque si nosotros ahora nos detenemos a investigar o a buscar nuevas estrategias, hay un sinnúmero de actividades que se pueden realizar. Pero normalmente nosotros utilizamos las pruebas escritas, ¿verdad? Donde viene opción múltiple, ubico líneas, completar, etc. Verdadero o falso. Y también se puede realizar con un proyecto final.
no es ley que se debe de realizar la prueba. Nosotros creo que nos hemos programado un poquito de que a la evaluación final tiene que ser una prueba. Se puede evaluar también con un proyecto final donde se integran diversas competencias adquiridas. Puede ser también un proyecto y también el portafolio, donde se recopilan también los trabajos de evidencia del progreso. Se puede utilizar, como les mencionaba, un sinnúmero de instrumentos, el cual el estudiante va a evitar tener este estrés o ansiedad al momento de realizar la prueba. Es una palabra nueva, pero nosotros la utilizamos porque el feedback no es más que la retroalimentación. Está como una palabra estética, como ahora no dicen los jóvenes, ¿no es cierto? Y la ventaja es cuando nosotros aplicamos una prueba, lo que podemos obtener es la claridad de los resultados, ¿cierto? Cuánto el estudiante adquirió, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa. Y la comparación nos permite comparar el desempeño de estudiantes con grupos o instituciones. Si bien es cierto, el gobierno aplica las evaluaciones CER, me parece que son, ¿cierto? Y eso permite también no solo comparar, sino medir el aprendizaje de los estudiantes. En la capacitación anterior que nos dieron el acuerdo 060 nos mostraban cuál es la materia donde mayormente tenían dificultad los estudiantes, que salían en la materia de ciencias naturales y estudios sociales, donde se evidenciaba mayor bajo rendimiento en los estudiantes. Y las desventajas podrían ser, como ya lo manifestamos, ansiedad y estrés, y también foco a los resultados. ¿Qué significa el foco en los resultados? A veces puede limitarse a la evaluación del resultado final sin considerar el proceso del aprendizaje. Por ejemplo, nosotros evaluamos matemática y el niño sacó 3. ¿Y qué decir? En la finalia, en la evaluación sumativa, está mal, es malito. Se cayó, pero a veces no observamos que durante el proceso el niño rindió o no rindió. Consideremos que la evaluación sumativa tiene un valor de ¿cuánto? El 20% me parece que es lo mínimo. Entonces yo creo que tendríamos que enfocarnos más en la evaluación formativa, donde el estudiante día a día va adquiriendo sus conocimientos. Y esta evaluación, pues claro, nos ayuda a medir también el nivel de aprendizaje de los estudiantes como un resultado final. La otra desventaja es la poca flexibilidad. No siempre permite adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Porque como la hermanita nos había manifestado, hay diferentes formas de aprender. También hay diversas inteligencias que los niños tienen para aprender. Y si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en hacer una prueba escrita, y si el estudiante aprende o desarrolla sus habilidades de forma sinestética, entonces tendrá mucha dificultad en mostrarnos si realmente él aprendió o no aprendió durante el desarrollo de las clases. Ya. Es importante también considerar los elementos de la evaluación educativa. Vamos a recordar un poco, si nos ayuda por favor compañero José, recordando cuáles son los elementos de la evaluación educativa. Contextualizada, integral, flexible, Dinámica, muy bien. Entonces, una evaluación educativa siempre que tiene que ser contextualizada, es decir, responder a las diferentes realidades de cada estudiante, de cada aula. Integral, no debe estar reducida a los conocimientos. Por ejemplo, no se puede enmarcar solo, estoy evaluando lengua y literatura, yo puedo integrar también otras materias, ciencias naturales, matemáticas, interdisciplinaria, y puede ser interdisciplinar. ¿Dónde se aplica y cuándo se aplica eso? Cuando nosotros aplicamos la evaluación
sumativa a través de un portafolio o a través de un proyecto. Ahí podemos aplicar la flexibilidad y lo integral. Y flexible, que puede adaptarse a las diversas poblaciones y necesidades de estudiantes y ofertas. El año pasado yo tuve la oportunidad de trabajar con quinto grado, y en ese grado había 5 adaptaciones curriculares. Entonces habían 5 niños que trabajaban de forma diferente, a diferencia del resto de estudiantes. Entonces a nosotros realizar una flexibilidad, ¿cierto? Hacer muy rígidos en una evaluación, decir, a ver, esta prueba la elaboro así y todos tienen que hacer lo mismo. No podemos hacer eso por las diferentes circunstancias y situaciones de los estudiantes. Habrá grupos donde sí todos no tienen dificultades y son un grupo, digamos así, todos gente. No hay. Pero en la mayoría siempre van a haber casos donde nosotros tenemos que utilizar esa flexibilidad. Y dinámica, usar diversos instrumentos, y tiene que ser una propuesta articulada al currículo. Siempre tenemos que estar enfocados a lo que el currículo nos muestra. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora, evaluar. ¿Qué es evaluar? Estamos recordando un poquito. Rosita, si nos ayuda, por favor, con el cuadro que nos dice que hay 4 aspectos importantes sobre la evaluación. ¿Para qué, cómo y cuándo? Ya. El para qué, lean al frente, dice el para qué. Dice para mejorar el proceso y el aprendizaje del alumnado. ¿Para qué vamos a evaluar? Para mejorar el proceso y el aprendizaje del alumnado. No vamos a evaluar para obtener calificaciones, sino para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. Linda, por favor, con la siguiente cuestión. ¿Qué? Objetivos, contenidos, competencias y destrezas. ¿Qué vamos a evaluar? Objetivos, contenidos, competencias y destrezas. No solo contenidos, si nos podemos dar cuenta, no solo vamos a evaluar contenidos, sino el objetivo que nosotros nos hemos planteado en todo el trimestre, porque estamos hablando de la evaluación sumativa, los contenidos, las competencias y las destrezas. El niño adquirió cada una de ellas. Nancy nos ayuda con la siguiente cuestión, por favor. ¿Cómo evaluar? Con procedimientos, instrumentos de evaluación. Exacto, entonces aquí vamos a utilizar los diferentes instrumentos de evaluación. Y la última cuestión, si nos ayuda Mayrita, por favor. ¿Cuándo? Antes, durante y después. La evaluación es permanente. Antes, ¿cierto? Que se refiere a la evaluación diagnóstica, durante la evaluación formativa y después la evaluación sumativa. Luego de esta evaluación viene la toma de decisiones. Este es el rol de nosotros como docentes. Adquirimos o recopilamos información. ¿Qué hacemos con esa información? La archivamos, la guardamos y trabajamos como el año anterior porque tenemos material, o nos basamos en esos resultados para poder tomar decisiones. Mi grupo está aprendiendo qué nuevas estrategias yo puedo aplicar, cómo debo de cambiar, porque las evaluaciones como docentes sí nos ayudan también a evaluarnos a nosotros mismos. Sí podemos hacer una evaluación de cómo nosotros estamos trabajando a través de los resultados de los estudiantes. Continuamos. Ya, aquí me llamó bastante la atención este organigrama donde dice qué es la evaluación. ¿Nos ayuda, por favor, alguien que pueda, Andreita, puede observar desde ahí? No lo veo bien, la verdad. No lo veo bien. A ver, ¿Dónde sí lo veo? del centro. ¿Dónde? El centro ya hay evaluación. La evaluación es necesitar. Puede ser, a ver, vamos hacia arriba, hacia abajo y izquierda. Evaluación
que nos lleva a juicio de valor y toma de decisiones. Se necesitan técnicas como la observación, el diálogo, la entrevista. Y los instrumentos como son la lista de cotejo, anecdotario, escala de estimación o tabla cuantitativa de destrezas y el portafolio. Ya, muy bien, entonces aquí tenemos un organigrama general de lo que es evaluación. Yo les hago una pregunta, un cuestionario que nosotros revisamos, ¿es una técnica o un instrumento? Un instrumento. ¿Cómo cuesta? Un cuestionario que revisamos a los estudiantes, ¿es una técnica o es un instrumento? ¿Es un instrumento? Es un instrumento. Ya. Las técnicas pueden ser observación. Si no voy a aplicar la técnica de observación, ¿qué instrumento podría aplicar yo en la técnica de observación? Lista de cotejo, Rúbrica. una rúbrica, ¿no es cierto?, que me permite observar el avance de los estudiantes. Y la entrevista es una técnica y donde el instrumento de la entrevista, ¿cuál sería? La encuesta, ¿no es cierto? Tenemos que diferenciar estos dos tipos de evaluación. Ahora vamos a conocer algo que a mí me llamó bastante la atención sobre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tenemos que evaluar estos tres tipos de contenidos. Los conceptuales, como no se observa, voy a dar lectura yo mismo. El contenido conceptual es la evaluación del conocimiento teórico a la comprensión de conceptos y hechos. Un ejemplo, un examen sobre las partes de una planta y sus funciones en una clase de ciencia. Contenido procedimental, es decir, el contenido conceptual es todo el concepto que nosotros enseñamos a los estudiantes, todo lo que se refiere a conceptos. Partes de una planta, en lengua y literatura, qué es una carta, partes de una carta, qué es un ensayo, partes de un ensayo, etc. En cambio, los contenidos procedimentales es la evaluación de habilidades y la aplicación de procedimientos. Por ejemplo, si yo estoy enseñando la carta, yo le voy a evaluar qué es una carta al niño en un contenido procedimental. No, la elaboración de una carta. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo los pasos a realizar una carta, ¿no es cierto? ¿O qué pasos se realizan para ejecutar una carta? El proceso, como dice Nancy. Un ejemplo dice redactar un párrafo con una estructura clara, introducción, desarrollo y conclusión. Ahí estamos evaluando un contenido procedimental. Y el contenido actitudinal, en cambio, aquí nos dice un ejemplo, mediante la observación de la cooperación y respeto durante un trabajo en grupo en una actividad de clase. A veces nosotros decimos, es bueno el niño, responde y hace solito, pero pónganlo en grupo y ya no puede trabajar. ¿Y cómo le asigno la calificación? Aquí está, nosotros tenemos que plantear una evaluación que evalúe contenidos actitudinales. Si el niño tiene el conocimiento conceptual bien claro, pero si no tiene el contenido actitudinal en él, entonces vamos a enfocarnos en eso para poder valorar al estudiante y poderlo ayudar a implementar. Si sus actitudes no son adecuadas para sus compañeros, para con los docentes. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? La primera está enfocada en el saber. Evalúa la retención y la comprensión de formación teórica. ¿Qué sabe el estudiante? Dígame yo. La evaluación de su materia musical debe llevar sus tres aspectos. Claro, puede llevar los tres aspectos. Tienen que hacer evaluación por separado cada uno de los aspectos. Esto lleva a criterio nosotros como docentes. Yo puedo hacer una evaluación sumativa donde evalúe solo
contenidos conceptuales o solo procedimentales o solo actitudinales, o hacerla de forma integral, donde, digamos, si voy a presentar un cuestionario de 10 preguntas, pongo 2 de cada uno y 3 de los actitudinales. Y los contenidos procedimentales se diferencian en el saber hacer. ¿Qué sabe hacer el estudiante? A ver, sabe, por ejemplo, se me ocurre en origami realizar un chanchito siguiendo el proceso que se había enseñado anteriormente, y podemos evaluar el procedimiento. Ejemplo, me describe cómo puedo hacer yo para realizar una carta. No me voy primero al desarrollo, luego el final, la firma, no tiene que ser un procedimiento en orden. Y la diferencia con el contenido actitudinal, en cambio, se evalúa el saber ser. Cómo es la persona, cuáles son sus actitudes, los valores, el comportamiento en los contextos sociales. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta sobre este tema de la evaluación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales? Muy bien. El silencio lo dice todo. Ya, Víctor ya nos había presentado esta hojita sobre la evaluación, donde nosotros podemos ver algunos tipos de evaluación, las técnicas y el instrumento. Entonces, nosotros no podemos enfocarnos solo en la evaluación mediante el cuestionario. Hay muchos tipos de evaluación, como nosotros podemos observar aquí en las técnicas e instrumentos. Nosotros como maestrantes que estamos pasando esta maestría, hemos elaborado un manual. Si es que la hermanita y Víctor Hugo me permite, sería muy bonito poder compartir con ustedes el manual donde está paso a paso qué tipo de técnica, qué técnica y qué instrumento aplicar según las actividades que nosotros vamos a realizar con los estudiantes. Listo, aquí tengo yo un ejemplo sobre la evaluación del contenido conceptual. Ahí la destreza. Dice, esta destreza es de 5º año de educación básica. Dice, escucha atenta y juicios de valor. Esta destreza evalúa eso. Entonces la pregunta es, escucha la siguiente narración. El docente lee una breve historia en voz alta, luego responde. ¿Cuál crees que es el mensaje principal de la historia? Y el indicador para esta evaluación será: el estudiante debe identificar y expresar el mensaje principal de manera clara. Este indicador podríamos ubicarlo ya en la rúbrica para poder evitar implícito de una metáfora. Y aquí tenemos un ejemplo de un contenido procedimental. Tenemos la destreza, comprensión de textos, organización del discurso. La pregunta: imagina que debes explicar a tus compañeros cómo hacer una receta sencilla. Organiza tu clase en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. El indicador: el estudiante organiza el discurso claro y coherente. Nosotros por ahora nos vamos a enfocar aquí en el indicador. Si el niño realiza la actividad, el indicador podremos tener su calificación correspondiente. Aquí hay otro ejemplo de procedimental. Dice, lee 2 textos cortos sobre el mismo tema, luego escribe las similitudes y diferencias que encuentres en ellos. El indicador: el estudiante establece relaciones explícitas entre los contenidos de 2 textos y los compara. Y aquí tenemos un contenido actitudinal. La pregunta es, aquí habla sobre esta destreza, sobre el respeto en la participación. Durante una discusión en clase, ¿cómo debes comportarte cuando alguien más está hablando? ¿Por qué es importante hacerlo así? Y de esta forma nosotros hacemos reflexionar a los estudiantes la importancia del respeto y la participación.
Aquí también hay otra pregunta que podemos plantear. Dice, después de escuchar una presentación, ¿qué tipo de comentario harías para mostrar respeto hacia el expositor? El indicador, el estudiante formula intervenciones respetuosas y constructivas. Nos sucede que a veces hacemos una exposición de los grupos de los estudiantes y al momento de evaluar, hay siempre uno y otro niño que molesta, que falta el respeto al grupo que está exponiendo, que no escucha, que no participa de forma asertiva y no está respetando. Entonces, nosotros podemos plantear una evaluación donde enfoque ese tipo de actitudes para que el estudiante también vaya mejorando, no solo refleje en su actitud en el comportamiento, porque a veces decimos, ¿dónde le califico? ¿No es cierto? Siempre se nos ocurre eso, ¿dónde le pongo lo que se levanta? Estoy dando la clase y se levanta. El niño está exponiendo, y el otro no respeta, levanta la mano, levanta la voz, etc. Entonces, podemos plantear una evaluación de este tipo de actitudes. Muy bien, ahora vamos a realizar un quiz, algo similar a lo que hizo la hermanita, que nos muestre. Yo hice dos. Hay uno donde va a evaluar todo lo que hemos visto en esta mañana y el otro es un ejemplo de que se puede trabajar con los estudiantes. ¿Cuál lo quieren hacer primero? Sobre el humano y sus sistemas. Ninguno. Porque no hay internet. No tenemos Vamos a hacer el primero del cuerpo humano y sus sistemas. Ya te he enviado al grupo de docentes. No llega todavía. Ya está bien. También en Belén. Listo. Entonces, vamos a ingresar para realizando esta forma de evaluar también es interesante y llamativa para los estudiantes, ya que visualmente se puede observar bajo grado, incluso hay una parte donde yo puedo poner premios, por ejemplo, puntos, de forma que el estudiante se motive a realizar. Nosotros del hermanito. El último, intenté. La docente puede empezar cuando vea que ha ingresado participantes. Si no puede ingresar. Sigue el último. No, porque igual es interés. Cuando ya vea que ha ingresado los participantes, vea que ha ingresado todos los estudiantes, puede empezar. Y a diferencia, como uno dice, van a haber estudiantes que se frustren. ¿Por qué? Porque no saben manejar, porque a lo mejor de pronto la nota no es la que ellos desearían, entonces tienen que explicar. Tienen que explicar. Aquí dice que es el cuerpo humano y sus sistemas. En quinto año se ve de todo lo que es, todos los sistemas
sistemas del cuerpo humano, entonces va a estar de todos los sistemas de ese empezar con el por favor. Empatía. Y en esta manera de evaluar, se conjugan todos los pasos en este programa. A mí especialmente me encanta esto. Si hubiera sido buenas, aplicarles a los chicos. Así es. Y una ventaja es que dice Ruth, por ejemplo, la frustración, y ahí sale la respuesta, por ejemplo, ya al final sale consolidado, pero nosotros como docentes le podemos modificar. Si se equivocaba en 3 preguntas, dice, por ejemplo, hay una opción donde yo puedo dar nuevamente como otra oportunidad para que con otras preguntas el niño nuevamente responda, y así no va a llegar a la frustración. Incluso ya este programa me toca con calificación. A mí me encantó la función de los uréteres es llevar la comida hacia el estómago, llevar la orina hacia la vejiga. No, la sal del corazón. La opción 2. Víctor, por favor, opción 2. Ya dice, ¿cómo se llama el sentido que permite la vista? ¿Qué función desempeña el sistema respiratorio? ¿Cierto? Seguimos con la otra. ¿Cuál es el órgano del sentido del gusto? Dientes, lengua. Las capas de la piel son, no sé, miren, aquí nos sale la opción también, no sé, nos va a reflejar las escamas. ¿A qué sistema pertenecen? Excretor, tegumentario, respiratorio, circulatorio, tegumentario, ¿cierto? Muy bien. Los órganos principales del aparato urinario es corazón, riñón, ¿qué células avisan a los ganglios linfáticos? Ninguna. Células NK, los macrófagos o los fagocitos. Enviar, pónganle ahí donde dice enviar tu logo. Exacto. Incorrecto. Ninguna. Verán, es ninguna. Entonces nos va a dar otra oportunidad. ¿Cómo se llama la proteína que produce la célula NK? Perofina, germina, vitamina o sal. Vitamina. No. No es vitamina. El hueso más largo del cuerpo es. Muy bien. Ya, miren, aquí está, por ejemplo, fallamos en cuántas, en 2, ¿no es cierto? Entonces nos da la opción nuevamente a responder. Dice, ¿cómo se llama la proteína que produce la célula NK? Termina. ¿Qué hacen las células T auxiliares? Se comen los gérmenes, entrenan a otras células, duermen o habitan. ¿Cuál es el órgano del aparato tegumentario? Bien. Muy bien. El principal órgano del aparato circulatorio. El corazón, estómago, boca, sangre. Corazón. ¿Cuál es la función del sistema tegumentario? No proteger nada, protege solamente el cerebro, proteger el medio ambiente y prevenir la temperatura. La cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano es 206. Pero salen otras preguntas, Son 20. Son las oportunidades para que los dragoncitos ahí. Estas son las cuestionarios.
¿Qué órganos pertenecen al sistema digestivo? Intestino delgado. Sí. ¿Qué forma tienen los anticuerpos de P, de S, de G, de Y? De Y. No. Los anexos a la piel son ninguna, escamas, plumas, garras, pelos, cuernos. ¿Cuernos? Sí, esa es. ¿Qué hacen las células macrófagas o fagocitos? Se comen a los gérmenes extraños del cuerpo, están dormidas, se mueren de hambre. La primera. ¿A qué sistema pertenece la tráquea? Circulatorio, excretor, digestivo. Nunca yo entendí o no. No importa, está equivocándose. Ya. Y miren, nos equivocamos, nuevamente sale la opción. ¿Qué forma tienen los anticuerpos? Ahí es. Entonces ahí va reportando. Y ahí hemos culminado una puntuación El premio. 320 puntos. Una acumulación de puntitos más o menos. Regresar a la diapositiva, por favor. Ahí están las rojitos, salen las falladas y el verde las células. Como para administrarse, como Pero para evaluar. no, Pero con esto dice no. individual. Por eso la educación es a través de Pero no para evaluar. Eso. Sí, se puede evaluar. Sí, se puede evaluar. Depende de cómo nosotros lo planteemos, cómo lo expresemos. Es única. Entonces, aquí, compañeros, está una gráfica de la evaluación. Bueno, yo la planteé según lo que estábamos presentando en la diapositiva. Por ejemplo, dice en la comprensión implícita, en la categoría está todo lo que yo voy a evaluar. Aquí, los contenidos, los temas. Y aquí viene ya la rúbrica aquí está en la escala desde 2 puntos. Por ejemplo, esta pregunta va a valer 2 puntos. Esta 2, y así puedo hacer yo hasta llegar a los 10 puntos. Esta rúbrica la realicé de forma individual. Entonces al final está la calificación y donde podemos ya reflejar si el estudiante adquirió o no adquirió la competencia, la destreza o el conocimiento realizado durante el trimestre, porque estamos hablando de una evaluación sumativa. En conclusión, la evaluación sumativa es un proceso educativo que se utiliza para medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes al final del periodo escolar. Eso, compañeros, espero que todo lo que se ha compartido con ustedes sea de su utilidad y podamos también, de alguna de todo lo que hemos hablado esta mañana, se pueda aplicar dentro de nuestra institución educativa. Yo sé que siempre cuesta un poquito el cambio, siempre cuesta desacomodarnos lo que siempre hacemos, que tenemos como una rutina, pero acomodarnos y buscar nuevas estrategias, nuevos implementos, nuevas situaciones, nos va a permitir mejorar y brindar una educación de calidad y calidez. Siempre considerando que el estudiante tiene que estar bien en todos los ámbitos, ya sea personal, sobre todo personal, porque hay muchos estudiantes que vienen mal de la casa, con muchos problemas y dificultades. Nosotros como docentes tenemos que estar atentos a esas actitudes de los estudiantes, porque si el niño vino, qué sé yo, su papá y su mamá se pelearon en la mañana o se separaron el día anterior, el otro día el niño viene a dar un examen, no va a estar en las condiciones de poder rendir. Entonces,
pueda presentar. Y también como docentes a buscar estas estrategias, como ya les decía, y sobre todo tratar de estar emocionalmente bien, porque como la hermanita y Víctor Hugo al inicio nos indicaron, nosotros somos ese reflejo para nuestros estudiantes, que ahí actúan esto del espejo, o sea, que lo que nosotros hacemos, si vemos que los niños pasan molestos, también veamos cómo llegamos nosotros al aula, cómo enseñamos. Los estudiantes hasta a veces nos remedan hasta cómo nos paramos, cómo movemos las manos. Entonces, a tratar de reflejar estas tipo de situaciones y como institución educativa nunca dejar de ser solidarios, porque nadie está libre de pasar por situaciones difíciles, incómodas y dolorosas, y sobre todo debe de prevalecer la empatía. Si mi compañero está mal, pues yo no le puedo exigir o tal vez juzgar por su situación. Siempre ser empáticos con cada uno de nosotros. Eso, queridos compañeros, hermanita, muchas gracias por el espacio. Que tengan un buen día y se esperan para un Evangelio, por favor. Se esperan 5 minutos.